Hola chicos, buenas noches. Vamos a comenzar hoy con el tema de citocinas. Bueno, las citocinas también se conocen con otros nombres, como el nombre de interleucinas. Históricamente hablando, fue uno de los primeros en aparecer. Son moléculas encargadas de la comunicación entre las células. Recuerden que las células no saben hablar, pero tienen moléculas que les permiten la comunicación entre ellas. Bueno, entonces son moléculas que promueven la proliferación de otras células o de células, la activación y diferenciación de la misma o la regulación de la respuesta inmune. Son estas citocinas coestimuladoras. También se les conoce con el nombre de quimiocinas y generalmente las definimos como factores solubles de naturaleza gluco o glicoproteica. No son antígenos específicos, o sea, las pueden inducir su síntesis un gran número de antígenos, ¿sí? ¿Y quiénes van a producir estas citocinas? Principalmente leucocitos son los que provienen, de ahí el nombre de interleucinas, con el que se conoció al principio. Y van a tener una función primordial para regular la respuesta inmune, así como la inmunidad innata, entre ellas los procesos inflamatorios. Bueno, ¿qué características tienen? Se secretan de manera transitoria, es decir, no siempre se van a estar secretando, se van a secretar cuando son inducidas por determinados estímulos o antígenos. Bueno, son producidas por diversos tipos celulares. Hay lo que se llama solapamiento, o sea, algunas citocinas se producen al mismo tiempo que otras y van a tener efectos similares en algunos casos. Se producen también en cascada, es la llamada cascada en la producción de citocinas. Algunas tienen efecto sinérgico, otras antagónico, y otro fenómeno común es el pleitropismo, o sea, una misma citocina tiene múltiples dianas y múltiples acciones. Cada tipo celular va a tener receptores para determinado tipo de citocinas, ¿sí? Bueno, entonces algunos de los nombres con el que se conocen: citocinas, ¿vale? También conocidas como linfocinas. También, no le hagan caso a mis perros, están en su hora de locura, por favor. También conocidas como linfocinas, porque son producidas por los linfocitos, o monocinas, porque son producidas por monocitos y macrófagos, interleucinas, porque las produce un leucocito y actúan sobre otros leucocitos, y algunas llevan el nombre dependiendo de su función. Por ejemplo, los interferones, porque interfieren con la replicación viral; las hematopoyetinas, porque participan en la hematopoiesis; factores de crecimiento y transformación, o quimiocinas, porque tienen actividad quimiotáctica. El término más genérico y más usado es citocina. ¿Y qué otras propiedades van a tener? Las citocinas generalmente van a tener receptores específicos en sus células diana, ¿sí? Y una vez que se unen a esa célula diana, se induce una serie de reacciones y estímulos. Y ahora, hay citocinas que tienen una gran afinidad por sus receptores y generalmente se necesitan cantidades bien pequeñitas, del orden de los picomoles, para que se dé su efecto. Las citocinas tienen ciertas propiedades autocrinas, parácrinas y endocrinas. ¿Qué significa eso? Autocrino significa que la citocina, cuando es producida por una determinada célula, tiene efecto sobre esa célula que la produjo. Ejemplo, interleucina 2. Pueden tener efecto parácrino, es decir, tienen efecto sobre la célula de junto, sobre la célula
vecina. Aquí acuérdense, hay un dicho que a mí me causa muchas gracias, que dice, hágase la voluntad de Dios en las mulas de mi compadre. O sea, la produce una célula y sobre la que tiene acción es sobre la vecina. Bueno, pero también tienen función o actividad endocrina. Se producen en un sitio, pasan a torrente sanguíneo y tienen efecto sobre una célula distante. Bueno, las citocinas también tienen otros efectos. Por ejemplo, el pleitropismo. Una misma citocina tiene diferentes efectos biológicos en diferentes células diana. Como hoy estoy muy dicharachera, sería que dependiendo del sapo es la pedrada, o sea, dependiendo de con qué célula interaccionen va a ser el efecto que van a tener. Otra característica es la redundancia. Dos o más citocinas tienen efecto o funciones similares. Es como cuando ustedes trabajan en equipo, al más flojito del equipo, pues no le van a encargar la función más importante. Entonces le encargan esa función, pero por las dudas se le encargan también a otro que sea más responsable. Lo mismo hace nuestra célula. Si es una función muy importante que depende de esa citocina, no se puede confiar y dejarla solo en una. Generalmente son varias citocinas que pueden tener ese mismo ejemplo. Por citar algo, interleucina 2, 4 y 5, que van a tener como efecto la proliferación de linfocitos B, de clonas del linfocito B. ¿Sí? Bueno, otro más es el efecto aditivo, o sea, dos determinadas citocinas tienen el mismo efecto y muchas veces ese efecto es la suma, el efecto final es la suma de esos efectos individuales. Otro efecto más es la sinergia, o sea, dos determinadas citocinas juntas exceden el efecto aditivo de cada una en lo individual, ¿sí? Entonces, como hoy es la noche de los dichos, vamos a decir que los hijos son la versión corregida y aumentada de uno mismo. En el caso de las citocinas, eso sería la sinergia. O sea, hacen sinergia dos citocinas diferentes para potenciar un mismo efecto. El antagonismo, como su nombre lo dice, una citocina anula o revierte el efecto de otra. ¿Sí? Entonces, ejemplo de sinergia, interleucina 4 y 5, que hacen el switch para la producción de IgE por parte del linfocito B. Ejemplo de actividad antagónica, interleucina 4 e interferón gamma. Tienen exactamente el efecto opuesto. O sea, una interleucina 4 hace el switch hacia IgE, mientras que el interferón gamma bloquea ese switch. ¿Sí? Bueno, otra característica bien importante es el efecto en cascada. O sea, una vez que se produce una citocina, esta citocina lo que va a hacer es ocasionar que se produzcan en serie un gran número de citocinas y finalmente lo que tenemos es ya un fenómeno sobre el cual difícilmente se va a tener control. O sea, es como una bolita de nieve, una vez que empieza a crecer, ya difícilmente se va a parar. ¿Sí? Entonces, la acción, decíamos, de una citocina en su célula diana hace que se secreten otras citocinas. Ejemplo, el TNF-alfa y la interleucina 1, que si se producen de manera sistémica provocan la ruptura de la homeostasis y conducen al choque séptico. ¿Sí? Y en algunos casos puede tener obviamente un desenlace fatal. Debido a esta cascada de citocinas se da la muerte en enfermedades infecciosas como influenza y también se sospecha ahora con SARS-CoV-2, con el coronavirus, que haya una producción de citocinas en cascada. Bueno, hay principalmente
funciones atribuidas a estas citocinas que tienen que ver con la regulación de la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque estas citocinas van a regular la expresión de receptores en las células diana tras o después de la activación con un antígeno. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante porque de esa manera hacen la actividad regulatoria. La vida media de estas citocinas es muy corta, ¿sí? Habitualmente las encontramos funcionales y activas en un tiempo o en un lapso de tiempo muy corto. ¿Sí? Ahora, ¿qué citocinas están involucradas en la respuesta inmune innata? Entonces está la interleucina 1, alfa y beta, que van a ser producidas por macrófagos y epiteliocitos, y su función, entre otras, va a ser inducir fiebre, porque van a tener efecto a nivel de hipotálamo, activan linfocitos T, activan macrófagos. Interleucina 6, que va a ser producida por linfocitos TH2 y macrófagos, activan células T, activan linfocitos B y activan también la síntesis de proteínas de fase aguda por parte del hígado. ¿Sí? Ya, si recuerdan, ya vimos las proteínas de fase aguda. Interleucina 12 la producen macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, generalmente células presentadoras de antígenos. Tienen que ver con la diferenciación de linfocitos TH1, la activación de linfocitos NK y T citotóxicos. Interleucina 16 la va a producir los linfocitos T citotóxicos, leucocitos y epiteliocitos. Son quimioatrayentes, o sea, quimiotácticas, inducen la expresión de receptores de interleucina 2 y, ojo, la interleucina 16 induce la expresión de HLA-DR, ¿sale? De MHC-DR. Acuérdense que dijimos que los MHC no siempre se están expresando en grandes cantidades. Interleucina 16, hace que se produzcan más. TNF-alfa es producida por macrófagos, linfocitos TH1, células NK, macrocitos, hepatocitos. Es responsable, entre otras cosas, de favorecer la inflamación local, la activación de linfocitos, induce fiebre y activa la síntesis de proteínas de fase aguda. Los interferones, alfa, beta y gamma, todos van a tener algo que ver con la activación y presentación de antígenos, la inducción de MHC clase 1, la activación de células NK y sobre todo inhiben la replicación viral, en particular interferón beta lo hace muy bien. El interferón gamma, relacionado con la producción de granulomas, la eliminación de micobacterias, por lo tanto, por macrófagos, y la inducción de la expresión de MHC clase 1. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos la familia de las quimiosinas, no vamos a hablar mucho de ellas, generalmente son producidas por leucocitos y endoteliocitos, tienen diferentes células diana, pero lo que hacen es favorecer la quimiotaxis, la inducción de moléculas de adhesión y la activación. ¿Sí? Y bueno, las citocinas involucradas en la respuesta inmune específica, vamos a tener a interleucina 2, que va a ser producida por los TH1, los linfocitos TH1, activan y favorecen la activación y crecimiento de linfocitos T, B, células NK y macrófagos. Interleucina 4, que es producida por los linfocitos TH2 y mastocitos, están involucrados en la activación y diferenciación de células B, el switch, como ya habíamos mencionado hace un rato, hacia IgE, y tienen actividad antitumoral. La interleucina 5, que va a ser producida por linfocitos TH2, activan el crecimiento y diferenciación de linfocitos B, eosinófilos precursores y hematopoietos. ¿Vale? Bueno, pueden en esta diapo ver un gran número de citocinas, la 9, la 10,
¿sí? La 13, la 14, la 15, y nos vamos a detener un poquito en la interleucina 17, porque tiene una actividad regulatoria. Es producida por los TH17, induce la síntesis de interleucina 6, 8 y la expresión de células de adhesión. ¿Se acuerdan cuando vimos el proceso inflamatorio? Dijimos que la manera en la que salían las células era por el freno que se producía en el endotelio vascular, por la expresión de ICAM, entre otros, ¿sí? Y los factores de crecimiento, TGF beta, TNF beta, que es el factor de necrosis tumoral, que va a tener mucho que ver con la inflamación, con la citolisis principalmente, ¿sí? Y bueno, hay un grupo de citocinas involucradas con la regulación de la hematopoiesis. Acuérdense, todas estas van a jugar un papel importante en la respuesta inmune adaptativa. ¿Por qué? Porque favorecen la proliferación clonal y la diferenciación de estas clonas también. Y ahí tenemos a interleucina 3, a interleucina 7 y algunos factores de crecimiento, ¿sí? Bueno, las citocinas van a tener receptores, ¿sí? Y estos receptores de las citocinas se han clasificado en familias. Tenemos los receptores de la familia de las hematopoietinas, los receptores de la familia de los interferones, de la superfamilia de las inmunoglobulinas, de la familia del TNF, de la familia del TGF y receptores de la familia de las quimiocinas, ¿sí? Y si nosotros vemos su estructura química, es muy parecida, ¿sí? O sea, esto parecen banderillas de salchichas, así como mis perros latosos, que ya se apaciguaron ahorita, gracias al Señor. Entonces, si ustedes ven, este parece una banderilla de 2 salchichitas, de 4 salchichas, de 2 salchichas, y tienen una gran similitud en cuanto a su estructura química. La mayoría se anclan a través de la membrana, pueden tener un anclaje sencillo, como en el caso de la familia de las inmunoglobulinas, o a través de 2, como las hematopoietinas o el interferón principalmente. Entonces se van a parecer muchísimo y van a actuar como ligandos de ciertas citocinas, ¿sí? Bueno, ahora en esta quiero que me presten mucha atención porque es fundamental entender qué papel juegan las citocinas. Si yo les preguntara cuál es el efecto final de una citocina, es la expresión génica. Es decir, inducen la expresión de proteínas en general. Y esas proteínas van a tener efectos muy variables, ¿sí? Esas proteínas van a tener efectos que favorezcan la inflamación, que inhiban la inflamación, que favorezcan la proliferación y diferenciación celular, o bien que tengan efectos regulatorios. Entonces, ¿qué es lo que hace una citocina? Una citocina, ya vimos, tiene sus receptores de la superfamilia que ya vimos, y se va a unir esta interleucina, en este caso la 6, a su receptor. En el momento en que se une, se van a dar una serie de cambios en el citoesqueleto de la célula y se van a dar una serie de cambios que van a favorecer la interacción con otras células que son mediadoras y que llevan el chisme, son muy buenas comunicadoras. Y aquí vamos a tener varios grupos, dentro de los que sobresalen las de la familia Jack y Stas. Y estas inducen una cascada de comunicación, son hiperchismosas en pocas palabras, y llevan el chisme hacia el núcleo de la célula, y principalmente lo que van a hacer es favorecer la expresión de genes de estas células, ¿sí? Y ya dijimos, cuando se expresan estos genes, se van a sintetizar proteínas con diferente actividad biológica, ¿sí? Entonces, esto era lo que estábamos diciendo, dependiendo de la superfamilia a la que pertenezcan,
Las interleucinas, como la 2, interacciona con su receptor, la 15, la 7, la 9, la 4. Todas van a tener un efecto muy similar. Van a interaccionar con otras moléculas que están en el citoplasma, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos a ver de manera más esquemática. O sea, aquí tenemos el receptor de alguna de las superfamilias, el receptor para citocinas, y pegadito a ese receptor moléculas como JAK, ¿vale? Entonces, cuando se da la unión receptor-interleucina, en ese momento, miren, estas dos JAKs quedan bien juntitas y están tan juntitas que se dan un besito. Y a la hora de que se dan un besito, llaman al chisme a STAT. Entonces, STAT se va a interaccionar aquí con estas, y estas, JAK y STAT, van a llevar el mensaje a... Bueno, entonces decíamos que esa interacción JAK-STAT lo que hace es favorecer el enviar un mensaje al núcleo y así inducir la expresión de algunos genes, generalmente que inducen la síntesis de una proteína. Acuérdense, las citocinas son las generalas de la respuesta inmune. Son las que deciden si hay inflamación, si no hay inflamación, si hay diferenciación y proliferación de una clona, o si hay una respuesta regulatoria, ¿sí? Ya sea aumentar la respuesta inmune, disminuirla o que se dé la cascada de citocinas. O sea, estas van a decidir hacia dónde se va la respuesta inmune. La que... Ay, ya estoy diciendo la que sigue, por favor, y yo tengo el control. Perdón, chicos. Bueno, entonces, ¿qué papel juegan estas citocinas? Bueno, juegan un papel importantísimo porque decíamos que son las que van a decidir hacia dónde se va a ir la respuesta inmune, ya sea hacia una respuesta inmune celular, como es el caso de la citotoxicidad, o una respuesta inmune humoral, como es la producción de anticuerpos, ¿sí? Bueno, esta diapositiva quiero que le presten también mucha atención, porque hemos mencionado en repetidas ocasiones que todo empieza en la fagocitosis. Cuando un macrófago fagocita a algo que reconoce como extraño, va con la mentalidad de que le va a dar cuello. O sea, siempre tiene mentalidad de triunfador. Sin embargo, ese macrófago no es tonto y dice, y si no puedo con el enemigo, mejor de una vez pido ayuda. Y a esa hora de pedir ayuda es que se dispara toda una serie de producción o inducción de síntesis de algunas citocinas. Es decir, mientras se está llevando a cabo la fagocitosis, este macrófago induce la síntesis de interleucina 6, por ejemplo, que va a viajar por torrente sanguíneo, va a tener efecto en hígado, produciendo proteínas de fase aguda. Al mismo tiempo, esta interleucina 6 induce la síntesis de TNF, de interleucina 1, y van a tener efectos sobre hipotálamo y lo que vemos es fiebre, o sobre la pituitaria, y se va a inducir la síntesis de algunas hormonas. Esta misma interacción del macrófago ahora a través de la síntesis de ciertas citocinas y su efecto en linfocitos va a permitir que estos linfocitos produzcan algunas citocinas como cuáles, como interleucina 1, 2, interferón gamma, interleucina 4, 5 o 6, que van a estar favoreciendo la proliferación y diferenciación de ciertas clonas de linfocitos B. Y por otro lado, también van a tener efecto sobre la proliferación y diferenciación de linfocitos T. La interleucina 4, 2 y 1, por ejemplo, tienen mucho que ver con ese efecto sobre linfocitos T. Por otro lado, la interleucina 1 y TNF, por ejemplo, van a tener efecto sobre la reparación y remodelación del tejido. O sea, un tejido dañado
que tiene que ser reparado, ¿sí? Y van a estar involucradas en la angiogénesis, en la actividad osteoclástica, la actividad de los fibroblastos y sobre diferentes tipos de mensajeros a nivel de la matriz extracelular. Por ejemplo, TNF, interferona alfa, beta, gamma e interleucina 1 van a tener una función importantísima o como agentes antivirales. Es decir, son las que llevan el chisme a la célula de junto y le dicen, aguas, ahí viene un virus, prepárate para que no te agarre desprevenida, amiga, ¿vale? Y la interleucina 3, CSFS, la interleucina 5, por ejemplo, su efecto es a nivel de médula ósea y de hematopoiesis. Y por último, TNF, interleucina 1 e interferón gamma tienen efecto sobre células del endotelio vascular. Van a tener que ver también con el depósito de fibrinógeno, con los cambios en la permeabilidad de estas células endoteliales, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, todo empieza en este proceso de fagocitosis, ¿sí? Bueno, ahora, recordando un poquito las células las T cooperadoras, cuando no han visto a su antígeno, son células TH vírgenes. Estas células TH vírgenes pueden producir interleucina 2, la cual va a hacer que esta TH virgen se pueda diferenciar en TH0. A su vez, las TH0 pueden producir interferón gamma, interleucina 2, 4, 5 y 10, y esto induce el que esta TH0 se pueda diferenciar hacia TH1 o hacia TH2. Se va a ir hacia TH1 por el efecto de interferón gamma e interleucina 2 o hacia TH2 por el efecto de interleucina 4, 5, 6 y 10. Y a su vez se pueden estas, tanto TH1 como TH2, inducir o favorecer el que aparezcan TH de memoria. Y eso se debe, entre otras cosas, al efecto de interleucina 2. Todos los antígenos y las vacunas en especial, lo ideal es que induzcan una inmunidad de memoria y sean capaces de estimular a linfocitos TH de memoria. ¿Sí? Bueno. Espérenme tantito. Ahora, las interleucinas se pueden clasificar en antiinflamatorias y en proinflamatorias. Entre las antiinflamatorias tenemos la interleucina 10, interleucina 1RA, entre otras, y en las proinflamatorias interleucina 6, 8, GMCS. Ahora, ejemplos de las acciones de diferentes interleucinas lo vemos en esta diapositiva, como es el caso de interleucina 1 y su efecto principalmente sobre células del endotelio vascular, pero también sobre células NK y sobre polimorfos nucleares, así como su capacidad para inducir la proliferación de linfocitos B y la síntesis de anticuerpos. ¿Sí? Interleucina 2, también aquí vemos su efecto sobre células NK, por ejemplo, y la activación de monocitos. ¿Sí? Por último, vamos a ver que las células T juegan una importantísima función en la regulación. ¿Sí? Entonces, los T cooperadores, ya habíamos dicho, se van a clasificar en TH vírgenes, TH0, TH1, TH2 e importantísima también TH17, productor de interleucina 17. TH1 produce interleucina 2 e interferón gamma y están involucrados en la respuesta inmune celular.
Mientras que TH2 producen interleucina 4, 5, 13 y están involucrados en la respuesta inmune de tipo viral. Y TH17, que produce la interleucina 17, que es proinflamatoria y que juega un papel muy importante en la inducción de inflamación. Y se sugiere que juega un papel también, por tanto, importante en las enfermedades autoinmunes y en el rechazo a trasplantes. Mientras que por otro lado tenemos que los linfocitos T tienen actividad reguladora, pueden inhibir la proliferación y producción de citocinas que van a actuar a nivel de CD4 o CD8 más y con ello favorecer la producción de inmunoglobulinas por linfocitos B o la actividad citotóxica. ¿De quién? De las células NK, así como también están involucradas en la maturación de células dendríticas y van a tener que ver también con la tolerancia. ¿Sí? Y también vemos o recordamos lo que acabamos de ver del efecto antagónico. ¿Sí? Si nosotros tenemos una TH0 y esta TH0 está en presencia de una interleucina 4, se va a ir hacia la diferenciación en TH2, pero si está en presencia de un interferón gamma, se va a ir hacia la diferenciación en TH1. Y estas dos citocinas tienen efecto antagónico, es decir, la presencia de interferón gamma inhibe la diferenciación de TH0 hacia TH2 y viceversa con la interleucina 4. ¿Sí? Bueno, entonces, esto juega un papel muy importante en hacia dónde se va a ir una respuesta inmune, ¿verdad? Y principalmente hacia la vía celular o la vía humoral. Y va a depender de qué microorganismo estemos en contacto. Si estamos con un virus, obviamente el efecto citotóxico va a ser el más importante, aunque tampoco se descuida la producción de anticuerpos. ¿Sí? Bueno, esta nos vamos a faltar, que ya habíamos hablado de YAG y STAT. ¿Sí? Ahora, estas citocinas están en un equilibrio permanente. ¿Sí? Y vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona corre un maratón, se asemeja mucho a lo que pasa en el proceso séptico. Al principio del maratón, en las primeras etapas, se induce la síntesis de citocinas antiinflamatorias, ¿sí? Pero al final del maratón, lo que se favorece es la síntesis de citocinas proinflamatorias. ¿Qué es lo que está pasando? Al final del maratón ya hay daño en las células musculares, en las fibras musculares, que van a producir un efecto inflamatorio importantísimo. Y eso se ha visto que puede suceder en el caso del proceso séptico. ¿Sí? Van a estar siempre en ese constante estado de equilibrio. En las personas que tienen enfermedades autoinmunes, este equilibrio de alguna manera se ha roto y se va hacia la respuesta proinflamatoria. ¿Verdad? Bueno, entonces, por último, ahora sí, vamos a ver cómo la presencia de ciertas citocinas favorece el switch. ¿Sí se acuerdan cuando hicimos nuestros mucodramas, donde decíamos que un mismo linfocito B puede producir cualquiera de los isotipos de inmunoglobulinas, IgG, IgM, IgA, IgE, ¿sale? Entonces, por ejemplo, interleucina 4 induce la síntesis de IgG1 y de IgE e inhibe la síntesis de IgM, IgG3 e IgG2A. Interleucina 5 favorece la producción de interleucina A, mientras que interferón gamma induce la síntesis de IgG3 y de IgG2A. ¿Sí? Y TGF-beta induce la síntesis de IgG2B y de IgA. Entonces, dependiendo de las citocinas que estén presentes, si ustedes recuerdan, era qué pedacito
de información genética quedaba junto a BDJ, a la región BDJ. Ahí recuerden quién les tocó ser BDJ y quién les tocó ser cada uno de los genes que codifican. Bueno, con esto terminamos el tema de citocinas y se les va a quedar una tarea. Van a hacer una tabla donde van a ir clasificando las citocinas proinflamatorias, antiinflamatorias, las citocinas que favorecen la proliferación y diferenciación celular y las citocinas regulatorias. Los quiero mucho, cuídense mucho, quédense en su casita y cuiden a sus seres queridos. Nos vemos.